Amados, el domingo pasado culminamos con todo lo que fue la serie de lo profético y creo que el pastor Daniel Farrace, ¿verdad? Culminó, no, nadie dijo nada. Culminó muy bien, hablándonos de que nuestra primera responsabilidad es con la familia, que todo lo profético que sabemos y hemos aprendido tenemos que aplicarlo primeramente en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudios, donde quiera que estemos. Ese es nuestro primer lugar. Yo quiero dejarle algo porque vamos a terminar ya con lo profético y vamos a comenzar a hablar del reino. Pero no podemos hablar del reino y desligarlo de lo profético, porque no hay reino sin lo profético, porque lo profético es revelación y el reino se establece por revelación, entonces van de la mano. Pero quiero decirle algo, mis amados. Como tenemos un Dios profético, y de hecho la serie se llamaba Un Dios Profético, y usted es un hijo de Dios, y usted es profético porque su padre es profético. Y nos dijo muy bien el profeta Martín el domingo pasado que todo lo que nosotros declaremos, decretemos, hagamos tiene que ser profético, porque siendo hijos de un Dios profético recibimos por revelación lo que vamos a hacer. Y lo que quiero dejarle así muy prendado en su corazón, así prendido allí, es que usted camine bajo cielos abiertos, como dijimos, y que usted tenga sus ojos espirituales bien abiertos en todo tiempo, en lo que haga. Mire, estamos en tiempos muy cruciales. Nosotros vemos fenómenos atmosféricos que están ocurriendo que nunca antes habían ocurrido. Estamos viendo fenómenos meteorológicos que jamás habíamos visto. Y los científicos están preocupados, los glaciares se están derritiendo, el mar está subiendo de nivel, muchas cosas están ocurriendo. Pero detrás de todos esos fenómenos hay algo espiritual. Las cosas naturales se mueven por fuerza espiritual. Y nosotros como hijos del reino no podemos estar solo viendo lo natural. No podemos solo estarle buscando razones científicas a las cosas que están ocurriendo. Necesitamos discernir, necesitamos pasar tiempo a solas con Dios, necesitamos meternos en el trono de Dios, necesitamos estar en íntima comunión con Dios para poder saber y entender qué es lo que está pasando. ¿Sabe? Yo he visto he podido ver que habían fuerzas infernales que habían estado escondidas, que fueron sacadas en el último tiempo para detener el avance de la iglesia del reino, porque nosotros hemos visto y hemos declarado y hemos entendido que en el último tiempo la revelación ha aumentado, ha avanzado y los hijos del reino se han levantado a un mayor nivel porque entendieron cosas que antes no se entendían. Y entonces el enemigo dijo: no voy a dejar que avancen, voy a estorbarles el camino, voy a entorpecerlos, y envió demonios de mayor nivel o calibre que estaban por ahí para querer estorbar nuestro camino. Eso quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos a una mayor dimensión, tenemos que estar con una mejor sintonía, tenemos que poder sintonizar el oído espiritual para saber contra qué estamos batallando, contra qué estamos peleando. Me voy a atrever a decir algo. Usted sabe, todos sabemos y lo he enseñado, esto no es nada nuevo, el COVID no vino de Dios, Dios no lo mandó, en eso estamos claros. El COVID fue una estratagema del diablo, usó personas para lanzarlo, pero eso vino del enemigo. Y si nosotros vemos con nuestro ojo espiritual, está destruyendo familias, está destruyendo sobre todo varones, dejando familias
personas viudas, mujeres viudas, hijos huérfanos, etcétera. Entonces sabemos que es la mano del enemigo. Ahora, tenemos que ser sabios y entendidos. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Nuestra actitud no tiene que ser aquella de tentar a Dios y ser imprudentes y decir, no, yo sé que la sangre de Cristo me cubre y por lo tanto yo voy a cualquier lugar y no debe ser esa la actitud. Nuestra actitud tiene que ser de prudencia, tiene que ser de seguir las instrucciones, que usted solo salga lo necesario, que no tenga que andar en eventos sociales que no necesite estar, que vaya solo donde Dios lo manda y que donde Dios lo mande use mascarillas, se lave sus manos, use gel, siga las medidas de bioseguridad, etcétera. Pero tampoco creo yo que Dios lo va a mandar a hacer cosas allá afuera y sin embargo le diga que no venga a la iglesia. Eso sería como contradictorio, ¿verdad? Entonces tenemos que discernir qué tiempos estamos viviendo y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Se estuvo clamando, orando para que apareciera la vacuna. Si usted recuerda, hace un año ese era el clamor, que los investigadores que encuentren que la vacuna, vino la vacuna y el pueblo de Dios se dividió. No, yo no me pongo la vacuna porque me van a meter el chip. Mire, ese chip, por mucho microchip que sea, no le cabe en la aguja de la vacuna. Y como dijo un hermano aquí, si en la primera dosis le ponen el chip, en la segunda le ponen la recarga y ya puede llamar. O sea, amados, por favor. Y entonces me dice, hay mucha gente de Dios que me dice, no, yo no me vacuno por todas las cosas que le ponen a la vacuna. Yo le voy a decir, todos los vehículos que usan para hacer una vacuna tienen compuestos que pueden ser dañinos o tóxicos al organismo. Todas, la de la polio, la de la toferina, la de la fiebre amarilla, todas. De hecho, casi todos contienen mercurio, que a la larga producen problemas neurológicos, producen problemas de artritis, no se los voy a mencionar. Sin embargo, nadie dice no voy a vacunar a mis hijos por las cosas que tiene la vacuna, ¿verdad que todos lo vacunaron? Cuando tuvimos que viajar a Argentina por primera vez hace muchos años, no sé, en el 2007, gracias, tengo un escriba aquí, noviembre del 2007, 15 años. Nos dijeron, si usted no se pone la vacuna contra la fiebre amarilla no puede viajar. ¿Qué cree que hicimos? Nos pusimos la vacuna y nadie anduvo preguntando, ¿y qué es lo que le ponen? ¿Y qué es lo que le echan? ¿Y irá a ser malo? No, se la puso porque tenía que viajar. Y la gente apostólica que sabe que va a tener que viajar a otras naciones, va a tener que vacunarse porque dentro de poco el certificado de vacuna va a ser requerido para que usted entre a las naciones, a cualquier nación. Entonces yo clamo que Dios traiga revelación. Mire, el hecho de que cuando se la pongan lo van a registrar y que entonces ya va a estar registrado usted en una computadora que se llama La Bestia y que el enemigo ya lo va a conocer. Mire, amado, desde que usted recibió al Señor Jesucristo, se convirtió en un hijo de Dios. El diablo ya lo conoce. El diablo ya lo conoce, ya sabe quién es usted. ¿Qué más puede saber? Que usted está enfilado en el ejército del Señor Jesucristo. Eso es lo que van a saber. Pero bueno, yo lo dejo para que el Espíritu de Dios le traiga revelación a aquellos que son muy espirituales que no quieren vacunarse. Y vamos a entrar con el tema de hoy, confiando que Omar Núñez venga pronto, porque si no el fuego del Espíritu los va aquí a agarrar, los va a abrazar. Vamos a hablar del reino de Dios y yo hoy voy a poner un fundamento acerca del reino, un fundamento diferente. No diferente porque Dios es el mismo, distinto a lo que yo he hablado en otras ocasiones acerca del reino y el porqué del reino y por qué es importante el reino. Y acuérdese que hay una pregunta en una trivia, ¿verdad? Sabe que el concepto del reino como tal
es tan antiguo como la humanidad. Es decir, desde que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, Dios tenía en su mente un concepto de reino. Y el hombre que Dios creó, varón y hembra, varón y mujer, Dios le dio responsabilidades como sacerdote, pero también le dio autoridad como rey. Dios hablaba con el primer hombre, con Adán, hablaba con el varón y la mujer. Dios se paseaba al aire del día. Este varón, esta mujer tenían comunión con Dios, recibían instrucciones de Dios, es decir, que ellos ejercían sacerdocio porque alababan y adoraban a Dios. Y todo lo que Dios les dijo que hicieran, ellos hicieron en el principio. Pero Dios les dijo que fueran gobernantes del huerto. Les dijo: les doy esta tierra para que ustedes la sojuzguen. Dios les dio autoridad sobre el reino animal y reino vegetal. O sea que el hombre era un rey sobre los reinos de la tierra de ese momento, de ese tiempo. El deseo de Dios era que Adán fuera sacerdote y fuera rey. O sea, que fuera sacerdote en el sentido de que el hombre se comunicara con Dios, adorara a Dios, orara a Dios, platicara con Dios. Eso es el sacerdocio. Pero que también una vez que ese hombre ejerciera el sacerdocio con la autoridad de Dios, pudiera gobernar la tierra, pudiera sojuzgar la tierra, pudiera establecer dominio sobre los animales, sobre las plantas. Y quiero aquí meter una cuñita que es muy importante. Dios nunca quiso que el hombre dominara a otro hombre. Dios le dio dominio para que dominara los otros reinos, es decir, el animal, el mineral, el vegetal, pero no al ser humano. Dios nunca quiso que un hombre tuviera dominio sobre otro hombre. El único que quiso tener dominio era Dios mismo como rey nuestro. Pero entonces, cuando este varón y esta mujer ya encendieron los aires, ya se le va a ir liberando el fuego. Estos hombres, este varón y esta mujer que estaban allí en el huerto, estaban ejerciendo todo lo que Dios les había dicho que hicieran. Pero usted sabe lo que pasó cuando el varón y la mujer desobedecieron a Dios y la iniquidad entró en ellos y ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Este hombre, este varón y mujer, perdieron la oportunidad de ejercer sacerdocio. Es decir, a partir de ese momento, por haber sido destituidos de la gloria de Dios y sacados de la presencia de Dios, ya ellos no podían hablar con Dios, no podían tener comunión con Dios, perdieron el sacerdocio, pero automáticamente también perdieron el reinado. Fueron sacados del huerto por causa de la iniquidad y de la desobediencia, y ellos ya no podían gobernar sobre la tierra, sobre el huerto. Salieron y Dios puso querubines con una espada encendida para que ese hombre, varón y mujer, no regresaran al huerto y tomaran del árbol de la vida. Es decir, en ese momento el ser humano perdió el sacerdocio y perdió el reinado. ¿Está conmigo? Este concepto es muy importante. A lo mejor usted no lo había visto así, pero es sumamente importante que comprendamos eso, porque ese era el plan original de Dios. Mire, Dios no es que tiene planes alternos, Dios tiene un plan original, y cuando no lo logra cumplir a través de una persona, Él busca a otra persona, y si no otra persona, pero Él siempre va a cumplir su plan original. Y cuando nosotros hablamos de restauración, hablamos de volver al plan original. Por eso es importante que entendamos cuál era el plan original de Dios. ¿Está conmigo? Muy bien. Cuando usted vuelva a ver esta enseñanza, allí en el video le va a aparecer como un diagrama, pero yo se lo digo a usted ahorita así en forma resumida. Adán con M, que es el varón y la mujer, lo que llamaríamos Adán y Eva, tuvieron varios hijos, ¿verdad? Sabemos de Caín, Abel, pero tuvieron uno que se llamó Set. Y de Set descendió Matusalén, de Matusalén vino Lamec, de Lamec Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, de donde se desprenden todas las razas de la tierra. Pero de Sem específicamente es que proviene Israel o los judíos.
Entonces de Sem vino Arfaxad y después Taré y después Abraham. Hay otras generaciones en medio, pero le estoy mencionando las más importantes. Quiere decir que Abraham era un descendiente directo de Adán. ¿Por qué es importante esto? Fíjese, tome nota, porque lo que Dios promete para alguien, si alguien no lo cumple, Dios buscará las siguientes generaciones para hacerlo cumplir. ¿Me está escuchando? Hay cosas que Dios le habló a usted que quizá usted no las ha cumplido, pero sus hijos o los hijos de sus hijos o los hijos de los hijos de sus hijos van a cumplir aquello que Dios le habló, porque Dios es un Dios generacional. Así es que lo que Dios pretendía hacer a través de Adán, termina prometiéndoselo a Abraham. Y quiero que vaya conmigo a Génesis 13, vamos a leer verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, fíjese, todavía no tiene H. Después que Lot se apartó de él, fíjese bien que hasta que Lot se apartó de Abraham, Dios entonces le da la promesa. Lot estorbaba para que Dios le diera la promesa a Abraham. A veces Dios tiene promesas para nosotros y no nos la puede dar porque estamos asociados con las personas incorrectas. Ok, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿A quién le promete? A Abraham, a su descendencia para siempre. Toda la tierra que ves. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. En otras palabras, no hay manera de contar el polvo de la tierra. La descendencia de Abraham es incontable, innumerable, ¿verdad? Inmensa. Como las estrellas del cielo, nadie puede contar las estrellas del firmamento. Pero Abraham, recuerde que él venía de familia pagana. Él era de la tierra de Ur de los Caldeos. Él era un adorador de la diosa Luna en la llanura del Sinar. Entonces Abraham necesitaba un cambio de naturaleza, necesitaba un cambio de genética. Mire, yo quiero que usted sepa algo. Dios le pone el ojo a alguien y a Dios no le importa de dónde viene ni cómo está. Dios mira lo que puede hacer con él. Y si tiene un corazón sensible para creerle a Dios, Dios buscará las maneras, las formas y los procesos para llevarlo al lugar donde Dios lo quiere utilizar. Así es que nunca pongamos en duda que Dios podría utilizar a un marero de hoy, a una prostituta de hoy, a un homicida de hoy. Él puede utilizar a quien Él quiera porque Él mira el corazón y lo que puede hacer con ellos. Y ese fue el caso de Abraham. Pero Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Entonces Dios consideró que Abraham era un candidato perfecto para traer la bendición a través de él, a pesar de que él era pagano, a pesar de que él adoraba a la diosa Luna. No dudemos que Dios podría usar un brujo, una bruja, un psíquico, con tal que su corazón pueda ser moldeable y esté dispuesto a pasar por el proceso. A veces estamos buscando los más limpios, los más puros, los más santos. Dios realmente no está interesado con lo que fueron, sino lo que podrán ser. Así es que Abraham necesitaba tener un cambio de genética. Y ocurrió algo en la vida de Abraham que lo transformó completamente. Vaya a Génesis siempre, capítulo 14. Y no nos hemos olvidado que estamos hablando del reino. En el verso 17, no voy a leer todo, pero usted puede leer en casa el resto del capítulo. 14, 17 de Génesis. Cuando volvía Abraham, ¿verdad?, de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Fíjese que fue en el valle del rey. Entonces Melquisedec, diga conmigo Melquisedec,
Y luego ahí dice quién era Melquisedec o cuál era su función. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Fíjese que era rey y sacerdote. ¿Qué fue lo que perdió Adán? El sacerdocio y el reinado. Este personaje, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿A quién le recuerda que sacó pan y vino? A Jesús, al Señor Jesucristo, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Yo aquí quiero meter una cuñita. Hay personas que dicen: yo no doy el diezmo porque el diezmo era de la ley. Yo no doy el diezmo porque era del antiguo pacto. Mire, Abraham, aunque era pagano, tenía una promesa de parte de Dios. Se encontró con el rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo, que era Melquisedec, el cual lo bendijo, le dio pan y vino, e inmediatamente en Abraham hubo un cambio de genética. La vida de Abraham fue trastocada por el encuentro con Melquisedec, porque Melquisedec representa al Señor Jesucristo, que te da pan y vino. Cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, el que nos da pan y vino y nos bendice, nuestra actitud y nuestra reacción es de tener un cambio, una transformación. Nuestra actitud es de darle a Él todo. Dice que Abraham le dio los diezmos de todo, todo es todo. Los diezmos del botín, los diezmos de los presos que traía, los diezmos de las esclavas que traía, los diezmos del oro, los diezmos de todo, de todo, de todo, de todo. No solo del salario, de todo. Ahora, ¿era Abraham de la ley? No, la ley no había empezado, la ley comenzó muchos años después con Moisés. Abraham llegó a ser el primer hebreo, pero él no conocía la ley, él no conocía el antiguo pacto. ¿Cómo es que Abraham dio diezmos si la ley no existía? Por revelación del Espíritu. Por eso toda la gente entendida, la gente de Dios, da diezmos por revelación del Espíritu. Y si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo te revela que debes dar los diezmos de todo. El Espíritu Santo te revela cuándo debes ofrendar. El Espíritu Santo te revela cuánto debes ofrendar. El Espíritu Santo te revela dar primicias y cuándo debes dar primicias. ¿Sabe? Hay una hija de la casa que un día me dijo: el Espíritu Santo me reveló que debo dar primicias todos los primeros días de la semana. Y ella comenzó a poner las primicias los primeros días de la semana y comenzó a prosperar, porque todo es por revelación. Entonces aquí Abraham dejó de ser el pagano adorador de la diosa Luna para convertirse en el adorador de Cristo, a quien Él le entregó los diezmos. Hay gente que dice: yo no sé a quién darle mis diezmos. A tu Melquisedec, al que te da pan y vino y te bendice. ¿Qué es pan? La palabra del Señor. ¿Qué es el vino? La unción del Espíritu. El que te bendice, a ese le vas a dar los diezmos. Esto no es un asunto legalista. Esto no es un asunto de que es que porque estoy bajo un consistorio o bajo una directiva. No, no, no. Tú traes los diezmos a Melquisedec, el que te da pan y vino y te bendice. Y entonces Abraham ya estaba listo para recibir de parte de Dios no solo una promesa, sino un pacto. Fíjese bien que primero Dios le da una promesa a Abraham, pero cuando él se encuentra con Melquisedec, que es el Señor Jesucristo, y su genética es transformada, trastocada, entonces Dios dice: este hombre ya está listo para que yo pueda hacer un pacto con él. No es lo mismo que Dios te dé una promesa que Dios haga un pacto contigo. Los pactos son inquebrantables. Ay, solo aquí el pastor Ezequiel y el profeta Martín. Los pactos que Dios hace son inquebrantables y siempre se cumplen. Y entonces, mire lo que pasó, cómo Dios hace el pacto con Abraham. Génesis 17, verso 5. No se me aburra con las escrituras, va a entenderlo mejor. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Génesis 17, 5. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham con H quiere decir padre de muchedumbre de gentes.
y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Fíjese, quiero hacer una pequeña pausa. A veces no nos gusta el nombre que tenemos o nuestros padres nos pusieron un nombre que no era muy santo ni muy bíblico y entonces nosotros le vamos a cambiar el nombre. Los cambios de nombre tienen que ser en el espíritu y por revelación. Pero no es que le voy a llamar Abraham a todos, porque este nombre significa padre de muchedumbres, padre de multitudes. Este nombre Dios se lo da a alguien que va a ser un padre para generaciones, de quien van a venir muchas descendencias que van a glorificar su nombre y van a cumplir su pacto. Entonces dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Mire lo que dice, y reyes saldrán de ti. O sea, cuando Abraham tuvo ese encuentro con Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, es como que tomó la genética de Melquisedec y podemos decir, como Dios le dijo, ahora reyes también van a salir de Abraham. Y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esto ya se lo había prometido, pero ahora lo está pactando. Y en el verso 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. O sea, el pacto Dios lo estaba haciendo con Abraham. A Abraham le correspondía cumplir su parte, pero todas las bendiciones que conllevaba ese pacto iban a alcanzar a todas sus generaciones. Usted sabe que Abraham y Sara tuvieron al final de sus días el hijo de la promesa, que fue Isaac. Aunque ya Abraham había tenido Ismael, no era el de la promesa. Isaac, por su lado, con Rebeca, tuvo a Jacob y Esaú, pero la promesa recayó sobre Jacob, no sobre Esaú. Y Jacob, usted sabe que también Dios le cambió la naturaleza y lo llamó Israel. O sea, porque Jacob quiere decir usurpador. Pero lo cambió a Israel. Y de Israel, o Jacob, vienen las 12 tribus de Israel. Por eso el número 12 comenzó a ser muy importante en la Biblia, porque de ahí vienen las 12 tribus. Pero de esas 12 tribus, al final de los tiempos, tuvieron Jacob y Raquel. Raquel era la amada de su juventud. Usted sabe que Jacob estaba enamorado de Raquel, pero a la hora llegada, Labán no le dio a Raquel, sino que le dio a Lea. Después de haber trabajado varios años, luego trabajó más años y le dio a Silpa, a Bilha, que eran las siervas de ellas, y hasta el final pudo tener a la amada de su juventud, que era Raquel. Y con Raquel tuvieron un hijo que fue sobre el cual recayó la promesa, y era José. José quiere decir rama fructífera. Y José, como nos decía Fefi hace un rato, tuvo que pasar un tremendo proceso. Él es vendido por sus hermanos a mercaderes madianitas que pasaron. Él es llevado a Egipto, es llevado a la casa de Faraón. Él es menospreciado, está en casa de Potifar. La mujer de Potifar lo acusa de que ha querido seducirla. Termina en la cárcel. Ahí se encuentra con un copero y un panadero que tienen un sueño, él se los interpreta, etcétera. Usted conoce toda la historia, y si no, hay una película que seguramente vio, Soñador de Sueños. Y al final José es llevado delante de Faraón para que le interprete un sueño que tuvo. Tenía que ver con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que esto representaba años de mucha provisión, pero luego años de hambruna y de sequía. Y entonces José le dio la idea a Faraón de qué debía de hacer para que cuando la hambruna viniera, ellos tuvieran granos almacenados y no pasaran hambre. Es así que cuando la hambruna llega a la tierra, Israel no tiene trigo, no tiene cebada, no tiene que comer, están buscando, y el único lugar alrededor que tenía trigo, que tenía comida, y al haber pastos también hay ganado,
era Egipto. ¿Por qué? Porque José estaba como asesor de Faraón. Él llegó a ser gobernador de Egipto y él supo mantener las condiciones para que tuvieran suficiente alimento para ellos y también para Israel. Es de esa manera que vienen los hermanos de José a buscar trigo. José se da cuenta que esos son sus hermanos y hace una treta allí para que pueda venir su padre Jacob. Llega Jacob y llegan todos los hijos, y usted va a poder leer después, ahorita no tenemos el tiempo, pero en Génesis 47, Jacob y sus hijos llegan donde José, y Faraón pregunta cuáles son sus habilidades, les da tierras, terrenos, los coloca a cada uno en su lugar, y allí muere Jacob. Él pide que ser trasladado a Israel. En Génesis 50 vemos que José y sus hermanos mueren en Egipto. Y luego en Éxodo 1, porque después de de Génesis 50 sigue Éxodo 1, el nuevo rey, que ya no respetaba los principios ni tenía temor de Dios como José, hizo sufrir a los israelitas. Y era tanta la opresión, era tanto el sufrimiento que el rey, el que mandaba en ese tiempo, les dijo a las parteras que no dejaran que las mujeres hebreas tuvieran hijos, que los mataran cuando nacieran, porque no querían más hebreos, porque dice que se estaban multiplicando demasiado. Pero aún así dice que las mujeres hebreas eran tan fuertes que lograban tener sus hijos a pesar de que las parteras querían matarlos. Pero nosotros vemos en Éxodo 2 que nace Moisés, y Moisés logra ser salvado. Su madre Jocabed lo pone en una canastilla de junco, lo arroja al río Nilo, y la hija de Jocabed, la hermana de Moisés, estaba trabajando con la hija de Faraón, y allá recogen la canastilla con el niño. Se dan cuenta que es un niño recién nacido, y la hija de Faraón, que no tiene hijos, dice: ¿cómo haremos para sostener este hijo que no muera? Y entonces la hermana de Moisés le dice: yo conozco una de las hebreas que dio a luz y su hijo no está, y ella tiene leche, puede amamantarlo. Y de esa manera se logra que la misma madre de Moisés, que es Jocabed, logre amamantar a Moisés. A mí siempre me impresiona pensar en esto. O sea, es como que me hago una imagen de lo que fue la verdadera madre alimentando a Moisés, diciéndole: tú eres Moisés, que quiere decir salvado por las aguas. Fuiste salvado para algo. Tú vas a ser el libertador del pueblo de Dios. Y yo me imagino a esa mujer. Vamos, apláudale fuerte al Señor. Yo puedo imaginarme a esa mujer diciéndole: vamos, Moisés, tienes que ser fuerte. Vamos, tienes que comer bien, tienes que tener temor a Jehová tu Dios, porque Él te va a hablar un día y te va a enviar para libertar a su pueblo. Eres bendecido, eres privilegiado, Moisés. Y él fue instruido en secreto por su madre durante los primeros años. Y usted sabe todo lo que después sigue. Moisés es entrenado en la corte de Faraón. Él aprende el idioma egipcio, aprende artes marciales, aprende todo lo que tiene que ver con la corte, cómo conducirse. Pero en Éxodo 3 usted puede ver cómo Dios llama a Moisés a ser el libertador de su pueblo. Dios le habla a través de una zarza ardiendo, y dice la escritura que Moisés renunció a ser hijo de la hija de Faraón, que él era el que iba a seguir en el reinado, porque la hija de Faraón no tenía hijos y tampoco Faraón tenía. Pero él menospreció todo esto con tal de ser el libertador del pueblo de Dios. Y dice que él se sostuvo como viendo a lo invisible. Cuando hablamos de procesos, yo pienso en el proceso de Moisés. No fue nada fácil renunciar a todo. Cuán difícil es a veces para nosotros renunciar a unas cuantas cositas materiales para servir a Dios, porque nos llamó a una misión. Se nos hace difícil. Lo primero que preguntamos es: ¿qué va a conllevar este llamado? ¿Nos vas a dar carro?
nos vas a dar a alguien que vaya conmigo, nos vas a dar esto, asistente, lo otro, y nos van a pagar hotel, y que Moisés renunció a todo eso para dirigir a un pueblo de dura cerviz, pero sabía que era Dios que nos estaba llamando. No te pongas a ver el tipo de pueblo que te tocó, solamente estate seguro que es Dios quien te llamó, porque si Dios te llamó, Él lo va a hacer. De esa manera, mire, Dios no se ha olvidado. Está llamando a Moisés como libertador. ¿Por qué? Porque Él no se ha olvidado que Él tiene un plan original. Un pueblo que sea sacerdote y que sea rey. Y entonces en Éxodo 19, vamos a leer verso 3. Vemos cómo Dios escoge a Israel como ese pueblo. Es decir, ya no es Adán en el huerto. Ahora estamos hablando del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, que es la tierra que Él le prometió a Abraham que le daría a él y a toda su descendencia. Cambia el escenario, pero el plan sigue siendo el mismo. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, esto Dios lo está hablando cuando ya logró sacar a Israel de Egipto después de las plagas. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Fíjese, si guardareis mi pacto, vosotros, pueblo de Israel, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, Dios está diciendo, toda la tierra es mía, pero a mí me place elegir a Israel, que si ellos cumplen su pacto, ellos serán mi especial tesoro. Y verso 6. Y vosotros, fíjese por favor, porque hoy aún Paco habló de esto. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Diga conmigo, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando nosotros pensamos en el sacerdocio y el reinado, automáticamente deberíamos de pensar en que son gente santa. Él dice un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios, separado para Dios, reservado para Dios. Entonces vemos que Dios eligió a Israel para que fueran el reino de sacerdotes y gente santa que no pudo tener en Adán. Entonces, Dios, ¿cómo se asegura que este pueblo va a ser el reino de sacerdotes y gente santa? Él había elegido a todos los primogénitos. Había dicho, todo el que abra matriz será mío, será apartado para mí. Todos los primogénitos, todo el primer nacido va a ser para mí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la primicia es de Dios, el resto de la masa es santificada. Entonces Dios, al asegurarse que el primogénito era suyo, pues todos los demás iban a ser apartados, gente santa. Y eso era la manera como se operaba en ese tiempo. Pero Dios le habla a Moisés que suba al monte Sinaí porque le va a dar las tablas de la ley. Dios estaba queriendo hablarle al pueblo y darle ordenanzas y darle lineamientos. Cuando hay mucha gente es necesario poner ordenanzas, lineamientos, normas de cómo se van a conducir, porque si no cada quien lo hace a su manera. Pero el pueblo nunca quiso escuchar. Entonces dijo, bien, voy a llamar al líder, al libertador, al que los ha dirigido, que venga a mi presencia y yo mismo con mi dedo voy a escribir las leyes sobre tablas para que él baje y se las lea y se las muestre y que entonces puedan vivir por ellas. Así que Dios llama a Moisés. Moisés le dice al pueblo, voy a subir y voy a estar 40 días. Nos vemos en 40 días. Josué va con él y quizá otros lo siguen. Pero al momento de hablar con Dios solo está Moisés. El asunto es que Moisés no tomó en cuenta para informar
que le iba a tomar 3 días subir y 3 días bajar, más los 40 que iba a estar arriba en ayuno, escuchando a Dios. Entonces, si no nos falla la matemática, serían 46 días, 3 para subir, 3 bajar y 40. Pero Moisés les dijo a ellos, vuelvo en 40 días. Cuando ya pasaron los 40 días y era el día 41 y Moisés no llegaba, la gente se empezó a desesperar abajo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían revelación, ellos no entendían. Ellos necesitaban ver un líder físico de carne y hueso al cual ellos tenían que seguir. Y cuando ven que Moisés tarda, yo me imagino que estaban contando retroactivamente los días que faltaban para que Moisés regresara. Y al no verlo, dicen, no, este líder de nosotros ya se quedó allá, a lo mejor Dios se lo llevó, nos hemos quedado solos, no tenemos quien nos dirija, necesitamos algo tangible que nos dirija. ¿Cuántos de nosotros, amados, muchas veces estamos necesitando de algo físico, algo concreto para poder creer o para que nos dirija? Por eso es que muchas personas se aferran a un escapulario, otros se aferran a una imagen o a un bulto o a una medalla o a una oración. Podemos hacer algo tangible para que nos dirija. Así es que ellos comenzaron a colectar todo el oro que habían traído las mujeres que sus amas egipcias les habían dado, y agarraron los aretes y las pulseras y las cadenas y todo, y lo fundieron. Aarón estaba a cargo y Aarón lo permitió. Y entonces hicieron como un becerro de fundición, como un toro pequeño. ¿Por qué hicieron un becerro? Porque en Egipto había un dios con forma de becerro que era el que adoraban los egipcios. Entonces era lo más cercano que ellos tenían a algo para adorar. ¿Cuántos saben que todos nacimos para adorar a un ser superior? Y que si no tenemos la revelación de quién es nuestro Dios, el ser supremo al cual adorar, vamos a adorar otras cosas o vamos a adorar otras personas. ¿Sabe que hay personas que adoran la música o que adoran la alabanza? Hay adoradores de la alabanza, hay adoradores de los instrumentos, hay adoradores de las voces, porque no tienen la revelación de aquel al cual hay que adorar. Pero todos nosotros hemos nacido con un espíritu para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Más vale que tengamos nosotros la revelación y podamos adorar a Dios. Cuando Moisés llega, se encuentra que están todos haciendo fiesta alrededor del becerro. Están en idolatría franca. Aún Aarón metido en eso. Moisés se enoja, Dios se molesta. Después de que Dios ha hecho pacto con ellos, les ha prometido, les ha ofrecido, y no pudieron esperar unos días. Moisés está tan enojado que quiebra las tablas de la ley. Después le costó duro porque tuvo que escribirlas él. Pero ¿saben lo que pasó? Que Moisés le dice, no aguanto, este pueblo es un pueblo rebelde, ¿qué puedo hacer? Y Dios le dice, convócalos, Moisés, al tabernáculo de reunión. Y pregúntales, confróntalos, ¿quiénes realmente van a ser fieles a ti? ¿Quiénes van a estar contigo? ¿Quiénes se quedan contigo? Porque con eso vamos a trabajar. Ya se ve que con todo Israel no se puede porque son idólatras, pero ha de haber algunos aquí. Así es que Moisés los llama, los confronta y dice, ¿quiénes están conmigo? Y los únicos, recuerde que hay 12 tribus. Los únicos que dijeron, Moisés, estamos contigo, son los de la tribu de Leví. De Leví salen los sacerdotes. Así es que los levitas se juntaron con Moisés y le dijeron, nosotros estamos contigo, vamos a ser fieles a ti, a todo lo que Dios diga. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 8, vamos a leer versos 16 al 18. Así es que aquí vemos que ahora no son todos los de Israel, ahora son los levitas. Fíjense lo que dice Números 8:16. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. O sea, Dios cambia su elección. Ahora no son los primogénitos, ahora son los levitas. Lo dice aquí. Los he tomado para mí, habla de los levitas,
en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Estamos claros? Ya no son todos los de Israel, no son los primogénitos, ahora solo son los de la tribu de Leví. Y de allí, entonces, no tenemos tiempo de ir con todas las escrituras, pero Dios dice que de los levitas salga el sacerdocio. Y dentro de los levitas estaban los coatitas, los meraritas. En otro momento, o alguien más les va a enseñar sobre eso, porque cada uno tenía su función en el tabernáculo. Pero de los levitas saldrían los sacerdotes. Todo sacerdote fue levita. Y de los sacerdotes el sumo sacerdote, que es el que iba a entrar una vez al año al lugar santísimo. Ahora, yo quiero que usted abra sus antenitas espirituales en esta hora y se dé cuenta de algo. A partir de este momento, por esta idolatría del pueblo, se volvió a separar el concepto de reino y sacerdocio. Quizás usted no lo vea como algo trascendental, pero es algo muy trascendental. Es como que se rompió el plan original que Dios traía, que dijo que quería un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora ya no, porque los levitas solo son sacerdotes y los reyes vendrían después de la tribu de Judá. Y si usted ve en la historia, los levitas no podían ser reyes, solo sacerdotes. Y los de Judá no podían ser sacerdotes, solo reyes. Es decir, que se separó aquello que Dios siempre tuvo en el plan original. Mire, yo no sé usted, pero cuando yo entendí esto, a mí se me abrió una dimensión tremenda. Porque es como que la religión penetró. Y entonces... Y el sacerdocio levítico además era imperfecto. El primer rey de Israel fue Saúl, pero él no podía ser sacerdote. Pero hubo alguien en el antiguo pacto que fue sombra y figura del que había de venir. Y ese fue David. En el antiguo pacto, David sí fue sacerdote y fue rey. Sabemos que fue rey de Hebrón, fue rey de Israel, pero él también fue sacerdote. Por eso él, cuando llevó el arca del pacto a la ciudad de David, él no entró como rey, él entró como sacerdote. Y cada 5 pasos él hacía un sacrificio, porque él era sacerdote. Aunque era rey, era sacerdote. Y David es el único del antiguo pacto que en él se conjugaron de nuevo las dos unciones y en él se completa el anhelo del corazón de Dios de un reino de sacerdotes o de un rey sacerdote. Sí, gracias Rosy. Yo veo que Rosy está comiéndose y recibiendo eso. Por eso Dios está hablando de levantar el tabernáculo de David que está caído. Solo en David estaba el reino, el sacerdocio y también era profeta. Por eso no podemos desligar lo profético del reino. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Obviamente en el Señor Jesucristo se recuperan las dos unciones, pero ya vamos a llegar ahí. Ahora, el Señor Jesucristo, aunque la gente no lo miró como un rey, nosotros sabemos que Él dijo, el reino ya está aquí. El reino de Dios se ha acercado, pero hubo unos que desde el principio supieron que era rey. Y unos de ellos fueron los sabios de Oriente, a quienes se les apareció una estrella que los guió. Y si quiere confirmarlo, vaya a Lucas capítulo 1, verso 30. Ya vamos a hablar del Señor Jesucristo. Dice Lucas 1:30, esta es la anunciación que le hace el ángel Gabriel a María. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Está hablando de que será un rey y que se le dará el trono de David.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos, denle un aplauso al Señor. El ángel está hablando, está anunciando de un reinado del Señor Jesucristo que no será temporal sino eterno. Porque el reinado de David también fue eterno, porque no fue natural, fue espiritual. La condición de rey del Señor le es revelada a los sabios. Pues esto, lo que leímos ahora, fue la anunciación a María cuando quedaría embarazada o en su vientre iba a ser gestado ese rey. Pero ahora vemos en Mateo capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ahí en vez de magos debería ser sabios. Reina Valera lo traduce magos, pero no son magos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos mismos dicen el rey de los judíos. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos iban a adorarle porque sabían que era un rey. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Pero él quería saber dónde iba a nacer para mandarlo a matar. Pero sabe, estos sabios de oriente llevaron al Señor presentes. La gente, la tradición y la religión los pone como los reyes magos que iban montados en camellos. Eso no es cierto. Otros dicen que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco lo dice la Biblia. Y sí llevaron presentes, pero el hecho de que llevaran 3 presentes no significa que eran 3 sabios solamente. Pudieron haber sido 2, pudieron haber sido 4, 5, 10, 12. La Biblia no lo dice. Pero sí dice que llevaban oro, incienso y mirra. Esos 3 elementos eran los elementos que se le presentaban a un rey. Ellos lo que estaban era confirmando que el Señor Jesús que estaban haciendo era rey. Y hay quienes dicen, aleluya, más fuerte. Aleluya. Hay quienes dicen que no era un pedacito de oro, que eran lingotes de oro, que eran para su reinado o para su ministerio. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra como ministro, cuando Él dijo que el reino de los cielos ya estaba entre ellos, sabe que muchas veces Él se refería al reino de Dios y otras veces al reino de los cielos. Y quiero aclarar esto porque quizá cuando ustedes estén estudiando más adelante acerca del reino puedan preguntarse, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Sabe que la frase reino de Dios ocurre 68 veces en 10 diferentes libros del Nuevo Testamento, pero el reino de los cielos ocurre 32 veces, pero solo en el Evangelio según Mateo. Sin embargo, Jesús usó indistintamente reino de los cielos y reino de Dios. Se cree que puede tener que ver con el temor que tenían los judíos de mencionar la palabra Dios y que entonces por eso pusieron de los cielos. Pero si usted mira Mateo 9, 23 y 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí estamos viendo que Jesús usa indistintamente reino de los cielos y reino de Dios. Hay algunos teólogos que han tratado de dar diferentes explicaciones, pero la verdad es que Jesús lo usaba por igual. Cuando el Señor Jesucristo estaba ya por ser crucificado, Él fue llevado delante de Anás, de Caifás y de Pilatos. Y veamos en Juan 18, cómo ellos mismos reconocieron que sí era rey y le pusieron INRI arriba, que era Jesús, rey de los judíos. Pero veamos Juan 18:35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
porque la verdad fueron ellos mismos los que lo acusaron y lo trajeron donde Pilato. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Quiero que se grabe eso, que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Él está hablando de que su reino es espiritual. Y como estamos poniendo un fundamento sobre el reino, es importante que usted grabe en su corazón que el reino del Señor, o el reino de Dios, o el reino de los cielos, es espiritual, no es de este mundo, que es eterno, como el ángel le dijo a María. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, Jesús está confirmando que es rey y que tiene un reino, pero está diciendo que no es terrenal. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, el que oye la voz del Señor entiende que Él es rey de un reino espiritual que es eterno, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesucristo, hasta ahorita solo he hablado del reinado del Señor Jesucristo, pero en Él, en una sola persona, estaba el reinado y estaba el sacerdocio. Fíjese que esto es lo importante del asunto, que el plan original de Dios es que la misma persona fuera sacerdote y fuera rey. No que hubiera unos sacerdotes y otros reyes, como en el tiempo de Israel, que estaban Leví y Judá. No, Dios quería que todos ellos fueran un reino de sacerdotes. Ahora, vamos a Hebreos para hablar un poco del sacerdocio del Señor Jesucristo. Espero no se aburra con las citas bíblicas, son necesarias. Hebreos 7, 1 al 3. ¿Por qué este Melquisedec? ¿Se acuerda de Melquisedec que leímos hace poco? ¿Quién se encontró con Melquisedec? Abraham, para transformar su genética y que en él se cumpliera, en él y su descendencia se cumpliera el pacto. ¿Por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo? Se fija que en Melquisedec, una sola persona, estaban las dos funciones. Rey y sacerdote. Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente. Fíjese lo que significa el nombre de Melquisedec: rey de justicia, rey de Salem, esto es, rey de paz. O sea, el Señor Jesucristo es el príncipe de paz y es el Dios de toda justicia. Y dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y fíjese lo que dice: permanece sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para siempre. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo, antes Melquisedec, pero hoy el Señor Jesucristo resucitado, está continuamente, permanentemente, para siempre, ofreciéndole al Padre la sangre para redimir a todos los hijos de Dios que crean en Él. Para siempre. Él es sacerdote para siempre. Es que Aarón y los sacerdotes levíticos entraban una vez al año y se tenía que abrir el velo del lugar santo al lugar santísimo para entrar y presentar una vez al año por expiación. Le hablé de Yom Kippur. Bueno, eso era. La expiación quiere decir que Dios tomaba la sangre de los becerros, de los machos cabríos, y los perdonaba por los pecados de ese año. Pero al siguiente año tenían que volver a entrar y hacer expiación por los pecados. No solo eso, el sacerdote era imperfecto, él no era santo. Él tenía que hacer primero un sacrificio por sus propios pecados. Y una vez que estuviera limpio, entonces ya entrar para presentar los pecados del pueblo. Pero el Señor Jesucristo entró de una vez y para siempre al lugar santísimo, no solamente del templo, porque dice que se rasgó el velo del templo de arriba abajo, sino que entró a los mismos cielos.
se rompieron los cielos y Jesucristo entró y se sentó a la derecha del Padre, le presentó su sangre derramada y le presentó a todos los que íbamos a creer en Él para que estuviéramos sentados juntamente con Él. Aleluya, aleluya. Entonces, el sacerdocio del Señor Jesucristo es perfecto porque es para siempre. El sacerdocio de Aarón era imperfecto porque él murió un día y después siguieron sus hijos, y murieron los hijos y siguieron los hijos de los hijos. Pero el Señor Jesucristo es el único sumo sacerdote que ha entrado al mismo trono de Dios y que permanece para siempre. Nadie lo sustituye. Él es y ha sido para siempre. Sacerdote para siempre. Mire, y lo confirmamos en Hebreos 7. Por favor, leamos desde el verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya, santo. El sacerdocio de Cristo no es levítico. Por eso yo le digo, cuando a veces religiosamente se quiere llamar a los ministros de alabanza los levitas, o a los adoradores, a los danzores, los levitas, los estamos retrocediendo al antiguo pacto. Ellos son sacerdotes del orden de Melquisedec, de un nuevo tiempo y de un nuevo pacto. Ellos no son levitas. Los levitas eran previos a la vida de Cristo, a la venida de Cristo y a la resurrección de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, su sacerdocio lo ejerce no de Aarón, no de Leví, sino de Melquisedec, que no tiene genealogía. Veamos qué pasó cuando Cristo resucitó. Hechos capítulo 1. Aquí está el que escribe, el que está escribiendo el libro de los Hechos. Se cree que pudo haber sido Marcos, dice, o Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, fíjese bien, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiero que por favor subrayen esto. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, de lo único que les estuvo hablando a los apóstoles y a los discípulos durante 40 días fue del reino de Dios. Quiere decir que Jesús le dio una tremenda importancia al reino de Dios, porque solo de eso estuvo hablándole. Pero también yo entiendo que cuando Él estuvo en ultratumba y cuando Él ascendió, recibió revelaciones nuevas que aún no había conocido, o pudo visualizar lo que era el reino ahora que Él resucitaría. Porque no es lo mismo hablar de un reino en el tiempo de Adán
que hablar de un reino en el tiempo del Cristo resucitado, porque todos los que en Él creamos vamos a tener la potencia y la capacidad del Señor Jesucristo. O sea que Cristo le dio una tremenda importancia al reino. Así que nosotros debemos de dársela también. ¿Cómo me gustaría saber todas las cosas que Cristo les habló acerca del reino? Y yo creo que sí es posible que el Señor nos revele de esas cosas que Él estuvo hablando a los discípulos acerca del reino. Ahora, yo le tengo una noticia que yo espero que a usted le haga saltar, le haga brincar y le emocione. No es pecado emocionarse. No es pecado. Emociónese, pero emociónese por el Señor y por las cosas del Señor. Tampoco es pecado que brinque y que grite cuando Honduras mete un gol, aunque después le metan 4, no se preocupe. No es pecado. Pero hay que emocionarnos por las cosas del Señor. Miren, Apocalipsis 1, versos 5 y 6 dice: Apocalipsis sabemos que es el libro de las revelaciones de los últimos tiempos y ya casi vamos terminando. Dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Si usted quiere, subraye reyes. Jesucristo es el soberano de los reyes. En otras palabras, Él es el rey de todos los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6, mire, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Aleluya. Le voy a leer también Apocalipsis 5, 8 al 10 y luego termino con otra escritura. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, alabanza, ¿verdad? Y copas, intercesión, de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La oración, la intercesión y la alabanza van de la mano. La adoración profética y la intercesión van de la mano. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya, aleluya. Qué hermoso que es lo único que dice de nosotros que Él nos hizo. Y quiero terminar leyéndole el mismo Apocalipsis 1, 5 al 6 que le leí anteriormente, pero en la Biblia pechita, porque yo quiero que usted se vaya muy bendecido, bendecida este día, con la certeza de que Dios da una vuelta así y vuelve al plan original, pero ahora no lo cumple con Adán, sino que a través del postrer Adán lo cumple con nosotros. Y miren lo que dice Apocalipsis 1 del 5 al 6 en la Biblia pechita. Quizás otras versiones también lo digan así. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ha amado y con su sangre nos desató de nuestros pecados y nos ha hecho, fíjese, Biblia pechita, un reino sacerdotal para su Dios y Padre, a quien sean la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén, amén. O sea, el deseo original de Dios, que fueran un reino de sacerdotes, lo cumplirá con nosotros. Un reino sacerdotal para Dios el Padre. Bendito sea nuestro Dios y Señor Jesucristo, porque si Él no hubiera venido, porque si Él no hubiera venido a la tierra, porque si Él no hubiera cumplido aquello para lo cual el Padre lo envió, hoy día nosotros no podríamos ser ese reino sacerdotal que Él quería
para agradar el corazón del Padre. Nosotros somos la respuesta del Padre. Nosotros somos los que adoramos, los que alegramos el corazón del Padre. Nosotros sus hijos, por la sangre del Cordero, por el mérito de Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la respuesta del Padre. ¿No se alegra por eso? Vamos, póngase en pie, Pastor Remo, venga. Amado, dígale al Señor: Padre, muchas gracias porque pensaste en mí, porque me viste a mí. Gracias porque enviaste a Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque hoy soy parte de ese reino sacerdotal y sé que contigo reinaremos sobre la tierra. Eres nuestro rey, eres nuestro sumo sacerdote, pero nosotros somos ese reino aquí en la tierra. Queremos conocerte mejor. Queremos conocer que eres el supremo rey de los reyes de la tierra. Aleluya. Amado, usted cuando salga por esa puerta, vaya con su cabeza erguida sabiendo que usted es un rey de ese reino sacerdotal. Usted no es cualquier cosa. El que vive en usted le ha dado valor. Tenemos autoridad, tenemos gracia, tenemos unción, pero quiero decirle algo. El que no ejerce el sacerdocio no tiene autoridad para ejercer el reinado. Seamos los sacerdotes que Él quiere en todo tiempo. Alabemos, adoremos, estemos en su presencia, porque en su presencia nos llenamos de autoridad. Nos llenamos de autoridad para poder someter todas las cosas bajo la planta de los pies de Cristo. Todo el que ejerce sacerdocio tiene autoridad para ejercer gobierno. Aleluya. Amén. Santo.